Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo Mate al Rey. Estamos en una jornada nubosa acá en Valparaíso, como suele, vaguada costera es la denominación que le dan los expertos sobre esta materia, los expertos de climatología, expertos que nada tienen que envidiar, respecto a lo cual este programa no tiene nada que envidiar porque tiene una dirección que está hablando también de un experto, de un genio de las comunicaciones, un hombre que construyó la televisión en Chile desde los años 70 e inclusive fue considerado en algún momento como el sucesor del gran Calvin Lira, uno de los primeros galanes que hubo en la fotonovela. Después vino don Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo está, don Sergio? Muy bien, licenciado. Atento a su reporte climatológico. Es histórico. Por acá todo bien, sí, exactamente. Por acá todo bien, eh, todo listo, los dispositivos en orden y las perillas dispuestas a rodar en este nuevo capítulo de Material. Exactamente, tenemos formación titular. El equipo está conformado por experimentados jugadores de este equipo, que por lo mismo tiene un nombre, es el nombre que le da a la categoría, digamos, es una estructura canónica. Y en primer lugar, y solamente por una cuestión etaria, nos encontramos con el compañero dirigente de la Junta de Vecinos Brasil número uno, en la gloriosa comuna de San Joaquín, el cientista político y camarada Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación de estar de nuevo en el mes de febrero, en el mes de mi cumpleaños, cabe señalar, Muy entonces bien. hay que decirlo, pero ya están cumplidos los años correspondientes, así que gracias por la invitación. Muy bien, Un gusto estar acá. haciéndole una cita a Trujillo, ¿no? Que el día de su cumpleaños era el día, creo, de República Dominicana, me parece, algo así. Aquí vamos a hacer, el día de Mate al Rey va a ser el día de cumpleaños de Juan Carlos Gómez Leighton para seguir esa noble tradición centroamericana. Y desde una ignota comuna del Gran Santiago, integrante de la Casa Bolívar y militante del movimiento patriótico Manuel Rodríguez, el compañero Marco Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué bueno estar nuevamente en el programa. Esperemos que le sirva a la demás gente, a nuestros televidentes, para que podamos intercambiar y así tener más elementos para luchar por las cosas que necesitamos hacer. Exactamente. Estamos además en un momento muy característico, muy, yo diría, pintoresco de la situación política nacional. Yo quiero decir una sola cosa. Fui compelido por la producción de este programa a hacer esta introducción más breve, así que voy a decir una sola idea, que es un hecho realmente inédito para el programa. Y la idea es la siguiente. Eh, Muy Atención, pocas veces atención. se ha visto en vivo, porque a Gabriel González Videla, Gabriel González Videla, cuando se dio su voltereta e ilegalizó el Partido Comunista, no hay registro de esa cuestión visual. Obviamente no hay fotografía y no había cine, no obstante en esa época había cine. Nosotros tenemos copiosas informaciones, videos la transformación, la transfiguración del gobierno de Boric en un gobierno ya formalmente de centro derecha. Y ese hecho tuvo lugar en un entorno litúrgico, en las exequias del expresidente Piñera, en que, más allá de las explicaciones que ha salido a dar la vocera gubernamental Camila Vallejo, que junto a otros militantes del PC le rindieron guardia de honor a el criminal de lesa humanidad Sebastián Piñera, lo concreto es que el gobierno Boric directamente negó que se haya vivido una situación de violación a los derechos humanos en las acciones, en las portentosas acciones represivas desplegadas desde el gobierno de Piñera en contra del levantamiento a partir del 18 de octubre de 2019. Esto es un hecho nuevo. ¿Y por qué lo subrayo? Porque la razón precisamente por la que fue votado Boric es por ser un cuestionador de dicho gobierno. Él ahora es un militante, no sé si de Renovación Nacional,
pero el gobierno está en las filas entre Renovación Nacional y el Partido Demócrata. Esto es muy importante, esto es un hecho, es una cabriola gigantesca, un hecho que yo creo que de la poca base social y electoral que tenía el gobierno, la poca yo creo que la perdió con este discurso repugnante y vuelvo a utilizar la palabra, algo extravagante y absolutamente excepcional. Juan Carlos Gómez, ¿cómo vivió esas exequias? Como siempre uno plantea desde la perspectiva de los procesos políticos que se presentan en una sociedad, eh, la, el accidente fatal que sufre el expresidente Piñera hace una semana y unos días más, ¿cierto?, en el lago Ranco, el 6 de febrero exactamente, genera un hecho político e histórico relevante que modifica, cambia algunos de los aspectos fundamentales que podría tener el espacio político de la derecha, fundamentalmente, y que tiene a su vez repercusiones en lo que son las otras fuerzas políticas que están presentes también en el sistema político de la democracia protegida, ¿cierto?, que actualmente rige en este país, ¿no? De manera que se genera lo que ya muchos analistas han señalado, que es el vacío político en la derecha, porque se termina la vida de uno de los principales líderes de la derecha de los últimos 10 años, de los últimos 15 años, y eso es innegable, porque desde el año 2010 a la fecha, Piñera era un representante específico de la derecha, era un representante del capital, era un hombre que había logrado, ¿cierto?, a través de las distintas maquinaciones o las distintas formas, llegar a ser presidente de la República 2 veces por votación. Eso, para bien o para mal, para Chile es efectivo. Un 30%, un poco menos de la población apoyaba su candidatura. Eso explica el número de personas que pudo haber presenciado el funeral el día viernes pasado. Que fueran 20.000, 30.000 personas al funeral no tiene nada de extraño, porque había una base electoral y una base de apoyo social que aproximadamente eran 3 millones de personas a nivel país, y por lo tanto eso perfectamente saca gente a la calle, y más todavía en un momento trágico, y los chilenos son trágicos, y cuando hay cosas así como que se olvidan de todo, y van a rendir homenaje o presentar su respeto, qué sé yo, ¿no? Eso es efectivo. Ahora que eso genera consecuencias políticas como la que señaló el licenciado en la voltereta, en la forma, en la manera como el gobierno enfrenta ese funeral de Estado, ya va reflejando cómo este gobierno, que yo no creo que sea de centro de derecha, yo creo que es francamente de derecha y representante del capital global, es decir, no es un gobierno de centro de derecha, que no logra ser matizado por el Partido Comunista. El Partido Comunista cambia tantas veces de posición como cambia Boric en otras cosas, ¿no? Entonces este es un gobierno plenamente de derecha que cumple cabalmente el proceso de reconstitución o restablecimiento de la normalidad de la dominación neoliberal en Chile. Entonces, el proceso vivido hace una semana, ya comenzamos a sentir la ausencia del líder Piñera, más allá de todas las cosas que él hizo y todas las barbaridades que cometió, ¿cierto? Están ahí en la historia, están registradas, etcétera. Y eso queda en evidencia inmediatamente cuando los sectores populares pueden tener un espacio donde manifestarse. Y yo creo que lo que ocurrió el domingo pasado en el partido entre Colo-Colo y Huachipato por la Supercopa, que era un momento, ¿cierto?, deportivo, de reinauguración del campeonato de fútbol en el Estadio Nacional, que volvía a ser parte del movimiento futbolístico nacional, se provoca a la gente con esta idea de hacer un minuto de silencio a Piñera. Y eso hace que una barra que tiene líderes que murieron como causa del estallido, recordemos a un barrista famoso que fue atropellado, si no me equivoco, por las fuerzas de seguridad, ¿cierto? Los carabineros, no me acuerdo el nombre en este momento, pero fue muerto o fallecido en una manifestación de ese tipo. Que
traten de rendir un homenaje a Piñera con un minuto de silencio, mezclado, curiosamente, con las víctimas de Valparaíso, porque también se pide por ello, ¿ah? Se mezclan las dos cosas como tratando de pasar gato por liebre, y la reacción fue la que todos escuchamos. La reacción fue total y completa de anular ese minuto de silencio, ¿cierto? Con el grito ya característico sobre mí. Ahora, eso es rápidamente, por los medios de comunicación, criminalizado. Se le baja el contenido a la protesta política y popular que hay ahí, tratándose de ocultar justamente aquello. Eso habla, ¿cierto?, de las posiciones que tienen los medios de comunicación social en nuestro país, ¿cierto? De ocultamiento y de invisibilidad, cuando sectores populares o sectores poblacionales o sectores del pueblo se manifiestan en contra de lo que ellos consideran que es la tendencia normal. Bueno, esto va a seguir generando discusión, va a seguir generando una serie de problemáticas en la sociedad chilena porque el fenómeno Piñera va a quedar ahí instalado. Yo sé que es difícil para Riquelme hablar porque estamos hablando de un partido en el que participó un equipo de fútbol como Colo-Colo, pero creo que de todas maneras igual la situación merece un análisis tomando los debidos resguardos futbolísticos, Marco. El nombre del hincha, Sí, solamente para que quede para nuestro público, el Neco, era Neco, hincha sí. de la Garra Blanca que murió atropellado por el camión de carabineros. Va a nuestra memoria, compañero Neco. yo tomaría esta desde otro punto de vista, porque ya el doctor Juan Carlos ya lo estableció desde el punto de vista más importante, pero yo tomaría, eh, es cómo toma realmente el pueblo, las fuerzas de izquierda, las fuerzas políticas, cómo toman la muerte de Piñera. Y en algunos casos la gente se muestra un poco molesta por la impunidad que finalmente se establece alrededor, ¿no? Y que Piñera muere y según las propias versiones y expresiones de la gente dice se va sin pagar. Ahora, en ese sentido, la verdad es que la muerte es la muerte y por lo tanto el tipo ya no está, no va a seguir haciendo daño, digamos, él personalmente. Y habría que decir de que no había pagado nada No, y no iba a pagar nada. Y el tipo viene robando desde el Banco de Talca, viene robándole hasta entre ellos mismos cuando le roba, claro, la idea de las tarjetas Visa. Cuando compra empresas ficticias para eludir impuestos, para evadir impuestos, y así sucesivamente. Y posteriormente, lo que es más trágico para el pueblo chileno, no iba a pagar nada tampoco con la aplicación sistemática de las violaciones a los derechos humanos que hubo durante el periodo, al menos del periodo de 18 de octubre hacia adelante. Entonces, que el tipo esté muerto en realidad es una felicidad para generalizada, así debería ser, así lo demostró el estadio. Yo tendría un matiz nomás con el doctor Juan Carlos respecto a la gente, porque se notó así como que había ido gente masivamente a despedirlo, y yo creo que realmente para lo que los tipos hablan, ¿no? De quién fue el gran Piñera, la verdad es que no fue nadie, o sea, no fueron cientos de miles, ni cosas en las calles de las poblaciones, ni en las ciudades, en las distintas ciudades del país, no, por el contrario, el tipo pasa celebrado con una fanfarria en la televisión, en los medios de comunicación, que le son propios, ¿no? Es más, es tal la importancia para incluso los sectores de derecha de Piñera, y hay que decirlo así, porque ellos hablan de un vacío que quedaría en estos momentos, lo cual no es así, si ustedes se dieron cuenta, la UDI en pleno se saca una selfie y todos muertos de la risa de fondo con la catedral, cuando se estaban viendo los restos, y con gritos, ¿no? Con cosas. Entonces, realmente la importancia de Piñera, salvo lo ladrón y lo criminal, no tiene, para el pueblo chileno no tiene ninguna más. Y así lo demuestran cuando se juntan 30.000 personas
en Estadio Nacional, en el estadio sede del Club Universidad de Chile, donde la gente empieza a gritar, donde los tipos son capaces de producir todo y eso yo creo que también hay que ponerle atención, toda una mentira para encubrir lo que allí estaba ocurriendo realmente, que fue la desaprobación, la rechifla, el repudio a la impunidad, al robo, a la violación a los derechos humanos, lo que está sucediendo ahí. Y los tipos todos, hasta el día de hoy, siguen hablando y criminalizando, como bien lo dijo el doctor, siguen criminalizando a los sectores que gritaron. La gente grita, inmediatamente se le ordena a los pacos y a la seguridad que vayan a quitar los lienzos que decía Piñera y blanco y negro, enemigos del pueblo. Y eso es lo que produce la reacción de la gente cuando van a quitar los lienzos y tiran gas pimienta, gas lacrimógeno. Eso es lo que produce la reacción de la gente. O sea, allí comienzan los incidentes que se produjeron en el estadio. Y posteriormente los tipos empiezan a hablar de que se había quemado el memorial que está al lado, empiezan a hablar de los grandes destrozos que se producen, de que ni siquiera respetan la memoria que supuestamente los mismos que habían cantado contra Piñera no lo respetaban, lo cual fue absoluta mentira, porque incluso hay algunos ya que están diciendo de que los daños en los tablones, ¿ah? En esta memoria pétrea que gusta a algunos, no la memoria de lucha, sino que la memoria pétrea, esa de los tablones, el parquecito por la paz y la cosa por el estilo, donde está un cierto tipo de gente, donde el pueblo no va a participar y a organizar dentro de esos espacios porque están tomados por ONG o fundaciones o cosas de esa naturaleza, entonces que incluso esos tablones no fueron rotos ese día. Que hablar más del funeral de Piñera o de todo lo que trajo consigo no es relevante para el pueblo chileno. Lo relevante para el pueblo chileno es que muere un ladrón sin vergüenza que venía robando desde el Banco de Talca y seguramente desde antes, engaña hasta su propia gente, ¿no? Ambicioso, narcisista, y que finalmente el corolario de su permanencia terrenal lo hace asesinando aproximadamente a 40 chilenas y chilenos, lo hace quitándole los ojos a aproximadamente 450 chilenos, lo hace torturando y dejando en malas condiciones una cantidad importante de chilenos, lo hace manteniendo aún presos políticos en las cárceles de Chile, como el David Jara, como Nicolás Piña, que tiene que andar escondido, clandestino, en fin. Entonces, ese es el prontuario, eso es lo que va a recordar de Piñera, el ambicioso, y lo vamos a seguir recordando quizás por sus empresas que van a seguir estando en manos de sus hijos, de su familia, y que va a seguir explotando, eludiendo y evadiendo los deberes que supuestamente debe cumplir. Dos cositas nomás, licenciado. Una que comparaban el funeral de Piñera para saber si era masivo o era tan popular con los funerales de Camilo Haga, el funeral de la Gladys Marín, que eso uno podía darse cuenta si era o no masivo el funeral de Piñera. Y lo otro, que Piñera tenía la cualidad de haber sido hijo de un demócrata cristiano y además agente pagado por la CIA. Bueno, yo añadiría dos funerales importantes, ¿no? Por su masividad, el del padre Puga, ¿no? Que tuvo lugar durante la pandemia, que fue absolutamente multitudinario, y uno también acá en Valparaíso, de kilómetros y kilómetros, que fue el funeral de Gabriel El Parra, gato. ¿no? No, de Gabriel Parra, y el del Gato Arquista también, ¿no? Pero son Ah, de funerales, Gabriel. esos son Sí, funerales el del realmente gato también fue acá. son funerales realmente masivos, en el que no hubo ninguna inducción por parte del Estado, no hubo micros, sándwiches de por medio para que la gente fuera a esos lugares, ni mucho menos nadie fue a sacarse fotos con el féretro detrás. Entonces, hay una Eso cosa así es que terrible. me parece que es como bien interesante dentro de esto, que son dos cosas. Lo primero es que el funeral tuvo por efecto el borrar comunicacionalmente el incendio de Viña. Y eso tiene un contenido de clase muy importante, porque basta que la burguesía pierda uno de sus miembros, aún haciendo una barrabasada como la que hizo, porque murió como consecuencia de una torpeza. No lo hizo, no fue, no sé, en cualquier situación. Piñera murió como resultado de una imprudencia, y una imprudencia temeraria propia de un oligarca que puede andar en helicóptero en una zona
en que el clima es esencialmente cambiante como en la zona del lago Ranco. Eso no podría, sino haberlo sabido. Eso permitió borrar la tragedia de decenas de miles de trabajadores que perdieron todo, perdieron muchos de ellos sus vidas, muchos están desaparecidos en el centro del Gran Valparaíso, la zona alta de Viña y la zona sur de Quilpué, ¿no? Poblaciones completas como el Olivar, Independencia, sectores de Limonares, totalmente arrasadas, campamentos completos, arrasados, vidas enteras cegadas, probablemente todo el trabajo también de la vida de muchos trabajadores perdida, y eso quedó absolutamente silenciado. De hecho, los 2 días que se habían dado de luto por las víctimas del incendio fueron copadas por los 3 días que se le dieron a Piñera. O sea, la vida de 100 trabajadores no vale lo que vale la vida de uno de sus miembros cuando es la burguesía la que está tocada. Entonces yo quiero plantear esta cuestión y una segunda idea que son lo que yo invito también a Juan Carlos y a Marco a debatir. Yo creo de que cuando dicen de que Piñera era demócrata es verdad, que era un demócrata de la primera hora es verdad. Porque en realidad ser demócrata para la burguesía significa haber resultado electo, porque la democracia para la burguesía son elecciones. Entonces cuando dicen de que Piñera era un demócrata, están diciendo la verdad. Y lo dicen no solo la gente del Partido Republicano, lo dicen la gente del Partido Comunista y todo el Frente Amplio. En el caso del Frente Amplio, más por razones de sobrevivencia personal que de principios políticos, esa gente se mueve con un criterio distinto, pero hablemos que también pongamos al Frente Amplio dentro de eso. Las opiniones del Frente Amplio en general no tienen ninguna relevancia, pero lo voy a meter también acá. Desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista han proclamado la condición de demócrata. El Partido Comunista dijo que tenía diferencias públicas. El Partido Comunista designó a un criminal de lesa humanidad como su compañero. El Partido Comunista ahora formalmente es una organización de la burguesía. El Partido Comunista después de esto no tiene derecho a presentarse en un 1 de mayo. La bandera del Partido Comunista de Chile es una bandera que representa a los intereses de la burguesía y a los enemigos del pueblo. Ese es un hecho que es reciente y que creo que nos debe hacer, y con esto termino, reflexionar sobre lo siguiente. En Chile no hay democracia. Y lo que nosotros tenemos que impugnar es precisamente eso. La izquierda muchas veces ha quedado encadenada al discurso institucionalista. Y lo que en el mundo los trabajadores están reclamando es el repudio a las instituciones democrático-parlamentarias. Milei es una expresión de que por derecha se está captando la idea de que en Argentina se tiene que cerrar el Congreso y hay que ilegalizar los partidos políticos porque la salida es una dictadura. En Europa ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a decir los revolucionarios frente a eso? Compañeros, aquí hay que mantener la Constitución, hay que mantener la libertad de voto, las elecciones periódicas. Ese discurso es un discurso que está hundido y que está muerto. Es necesario en este momento plegarse a esa crítica social que es muy profunda y que no solamente tiene lugar en Chile. Cuando los miles que gritaron en el partido esa frase heroica en que se compara a Pinochet y a Piñera como asesinos, tiene un profundo sentido de clase. Cuando se dice Piñera es igual que Pinochet, además de un recuerdo a la madre de Piñera, se está haciendo una afirmación política de clase muy profunda y de lo cual la izquierda y aquella que se reclama de la revolución tiene que hacerse cargo. Les vamos a pedir, como dice Sergio Risenberg, cuando la gente se está yendo de lo electoral, les vamos a decir, vengan a la cola de nuevo, vengan a votar de nuevo, nosotros sí que podemos hacerlo. Eso está perdido. Y yo creo que eso es una lección muy importante que se puede sacar de esta experiencia. ¿Qué piensa Juan Carlos sobre eso? Yo puedo pensar varias cosas con respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Uh-huh. Y podría estar hablando toda la mañana, pero usted no me va a dejar, ni tampoco No. hacerlo, ¿no? Y Marco está también diciendo que no. Pero hay un punto que yo estoy de acuerdo contigo en relación a todo lo que se ha desarrollado, que hay una crisis profunda de las instituciones democráticos liberales en la sociedad mundial es efectivo. Yo creo que no solamente la salida tipo Milei, sino también salida que se están constituyendo, como el caso de Bukele en El Salvador también y otros lugares, que implica que hay una situación en cual el instrumento más fundamental de la democracia moderna, que fue el sufragio, hoy día se utiliza para dar legitimidad a cualquier tipo de forma política o forma de gobierno que pueda conducir al establecimiento de maneras autoritarias y configurar regímenes políticos autoritarios de nuevo cuño. Eso está demostrado que es así. Ahora, yo quisiera colocar, si ustedes me lo permiten,
Se lo en permitimos, un Juan corto Carlos. y breve comentario la situación del surgimiento y emergencia de una figura política, social, económica, cultural como la de Piñera. Yo no quiero salirme un poco del personaje en sí mismo y tratar de entender que la emergencia y constitución de este sujeto tiene que ver también con el tipo de sociedad a la cual nosotros nos encontramos inmersos y cómo esta sociedad y sus valores permiten el surgimiento de sujetos como aquel. Porque Piñera es uno de muchos más que están dentro de lo que es el espectro de la burguesía mercantil financiera chilena, ¿no? Piñera es uno, porque podríamos nombrar a los Délano, a los Lavines, nos podríamos nombrar a los Claros, una serie de empresarios que en el marco de la reestructuración capitalista que se inicia a partir del golpe de Estado de 1973 y la puesta en marcha de lo que es el padrón de acumulación neoliberal en 75 con el tratamiento de shock, se permite y se constituye una forma de pensar la sociedad que es a través de la cosmovisión neoliberal y la cual establece, ¿cierto?, que la maximización de los recursos, la maximización del beneficio, la maximización de los logros, ¿cierto?, en beneficio personal es lo que rige el hacer y el quehacer de la ética en la política, en la economía, en la cultura, en la sociedad chilena. Entonces Piñera emerge en ese contexto con otros. En nuestra situación de crisis y nuestra crisis total que tiene que ver cómo logramos desembarcar, cómo logramos, ¿cierto?, desarmar toda esa estructura tienen que ver no con lo que es un cambio constitucional, no con un cambio de gobierno ni de un personal de gobierno, tiene que ver con un cambio societal mayor. Y es lo que tú has planteado con respecto a la necesidad de un proceso de transformación radical y que ese proceso de transformación radical se conoce con el nombre de revolución social, es lo que hoy día está pendiente. Y es el papel no solamente de los trabajadores, sino que de toda la ciudadanía que sienta que ese tipo de forma de organización societal es totalmente nefasta para los intereses comunes de todos y de todas, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, yo tengo que ver que lo que ocurre dentro de esta semana con respecto a la ida, y uno no puede dejar manifestar algún grado de felicidad porque el tipo se va, todavía quedan muchos. Es terrible pensar que mucha gente, y no quiero decir en términos cuantitativos, no quiero poner sobre la mesa números, sino como la reacción de la gente en las calles el día de la muerte de este señor, ¿cierto? Manifestaba. Y eso también hay que preguntarse por qué, porque hay una sintonía de valores entre un grupo de gente, un grupo mayor o menor, no sé cuánto, pero hay un número de personas que coincide valóricamente con los mismos valores que este señor y otros desarrollan al interior de la sociedad. Entonces, eso tenemos que enfrentarlo. Yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo, y esto he escuchado en otras intervenciones decir exactamente lo mismo, pero Estoy el problema es, repitiendo. no, si todos nos repetimos aquí y Sí, allá, está bien, ¿no? está bien. ¿Cómo estamos en situación? ¿Cómo logramos ir rompiendo las estructuras hegemónicas culturales y las ideas que hoy día están presentes en la sociedad que mueve a ciertos grupos y a ciertas personas a hacerlo? Yo recuerdo perfectamente que los muertos siempre producen buenos resultados electorales. Por darte un ejemplo, la muerte del diputado Oscar Naranjo en la comuna de Curicó en el año 1964 permitió que su hijo, de igual nombre, saliera electo diputado con una gran mayoría, lo cual generó una consecuencia política que los partidos de derecha retiraran el apoyo a Domingo Durán y fueran a apoyar a Frei. Eso fue una consecuencia de una muerte. Los electores son muy sensibles a este tipo de cambios, de pareceres por cuestiones muy sensibles. Y la muerte de tu sujeto, más allá de que supiera o no supiera manejar un helicóptero, que osara manejar o pilotear este aparato en unas condiciones, genera una respuesta, ¿no? Yo en la calle, saliendo del Café Rec una mañana, encuentro una cola que da la vuelta
por Ferrex, la le mandamos calle saludos, ¿no? Es nuestro sponsor. Estado, salía y daba la vuelta después por Moneda, así de larga era la cola, y con una persona que nos encontramos ahí, que era totalmente desconocida para mí, Ujú. comentábamos y decía, pero ¿cómo puede haber tanta gente de derecha en este país? Y le dije, mire, esto produce simplemente una muerte trágica, es simplemente la reacción de una muerte trágica. Ahora, que eso los demás lo transforma en algo así como superlativo, mayoritario, qué sé yo, eso, los funerales generan lo mismo. Generó el funeral de la Gladys, generó el funeral de X o Z. Los genuinos funerales que ustedes nombraron, el del Gato Alquinta y el de Gabriel Parra, son genuinos. Eso no hubo manipulación de nada. Solamente nos movimos todos en aquellas dos oportunidades por su gran música y por su gran capacidad interpretativa y comprensión de lo que era realmente el pueblo profundo. Quiero llamar la atención y para no quedarse en estas cosas que son un poco más soft, decir simplemente que Piñera es un resultado de un tipo de sociedad que carece de ética, que carece de valores, carece de contenciones, una persona que como él y otros tantos han ido, como bien decía Marco, sin pagar nada, impunemente. Hoy día ya salieron las primeras resoluciones en que se levantaban, ¿cierto?, los procesos que tenía por fallecimiento. O sea, se va limpio. Y no solamente se invisibilizó la situación de los miles de personas damnificadas por los incendios, sino también la situación de los comuneros mapuches en el sur. La huelga de hambre de los comuneros sigue presente, se abolió el juicio, se declaró nulo, pero eso poco y nada o comunicado a la población. Entonces, tenemos cercos comunicativos, cercos que van mostrando, ¿cierto?, lo que le interesa solamente al poder. Pero como el pueblo se informa o tiene otras vías de comunicación para enterarse de este tipo de cosas, programas como este y otros programas que hoy día están surgiendo, eso permite que se vayan tomando conciencias políticas, conciencias sociales, adquiriendo conocimientos para romper estas. Pero de ahí a preparar la gran transformación, nos falta. Marco Riquelme, sobre la cuestión de la democracia en particular, ¿en qué pie queda la izquierda y aquellos que se reclaman de la revolución y el movimiento patriótico en particular frente a la democracia? ¿Qué piensa el movimiento patriótico de la democracia? Bueno, lo primero que podríamos decir es que toda esta fanfarria que se da sobre lo democrático de Piñera y de los sectores hoy día, como la democracia, el nuevo triunfa, la unidad, que hay que llegar a los consensos, que la muerte podría servir para eso, en fin, es porque no es la democracia la que determina el sistema que tenemos, sino que es el capital el que determina el tipo de democracia e institucionalidad que vamos a tener. Por lo tanto, cuando se habla de todo esto, lo que están hablando es el dinero, la explotación, en conjunto con los testaferros, estos que hoy día tenemos aquí, tanto en la derecha como en la otra derecha y en la otra derecha. Son gobiernos y son institucionalidad, una democracia invadida por las ideas más nefasta que tiene la sociedad en el mundo. También hay que tomar en cuenta que, o sea, hay una crisis del capital, lo que sucede en Europa, ¿no? Durante este tiempo, pequeños agricultores y otros agricultores más grandes, seguramente dentro de sus propias economías, se enfrentan a la Unión Europea, producto de la situación que viven, llenan de mierda la embajada de Francia, llenan de mierda la embajada de Ucrania, las instituciones públicas, o sea, los sistemas que hay en el mundo en estos momentos están en crisis. El único problema que tenemos es que se puede salir por el lado de Milei o se puede salir por el lado izquierdo si es que nosotros tuviésemos un proyecto, algo que nos permita avanzar, crear conciencia, en fin, o sea, hay una serie de elementos que son largos, no me quiero alargar, después viene la crítica que ya va a venir de parte del compañero y doctor Juan Carlos Gómez Leighton, producto de que yo estoy hablando segundo, y en fin, eso va a venir porque que se demoró mucho tiempo y todo eso. Bueno, a mí me gustaría analizar un poco, para dejar solamente en evidencia cómo funciona esto de sistema, ¿no? Cómo están funcionando estos testaferros
que son más apegados incluso que los que tienen intereses más cercanos. Si vemos los incendios que ocurrieron en Valparaíso, en Viña, en Quilpué, en fin, hubo una inducción de una idea comunicacional puta, que se sostuvo, se reiteró durante varios días, de que esta tragedia sería producto de la responsabilidad de un grupo de vándalos. Y uno ve allí, de la forma maquiavélica, cómo el Estado, la institucionalidad a cargo del Estado en estos momentos, trata de desvirtuar y desviar las verdaderas razones del incendio, que son la pobreza, los campamentos, la falta de preocupación, la cero prevención. Logra imponer culpables fantasmas, tipos que habrían incendiado que nadie lo conoce, que podría ser una conspiración de carácter ya más grande, ¿no? Este enemigo que no se detiene ante nada, lo digo entre comillas, que es perverso, que es malo y que va a quemar las casas ya. Y se mantiene esta idea, esta inducción a la gente de que hay un fantasma que incluso es tan malévolo esto, que incluso hace que la gente ya deje de mirar los culpables reales, los que no no le ayudaron con la prevención, los que los mantuvieron en lugares donde no había una planificación para que viviera la familia, ¿ah? Ya no son los culpables eso, no son los culpables los que no los van a venir a ayudar después, sino que le van a decir a Chile, juntémonos, unámonos Chile, levantemos las manos por nuestros hermanos allá, así que pasen plata, compren entrada, hagan bingo, pues. Y por supuesto está nuestra organización, ¿no es cierto? La organización propia de la solidaridad entre iguales que ya ha puesto ollas comunes, llega a tal extremo lo malévolo de este sistema, de esta gente del gobierno. El gobernador fue uno de los principales, un tal Mundaca, fue uno de los principales de que iban a hacer mano dura, repiten las mismas cosas que podría haber dicho Pinochet o Bachelet o Piñera, ¿ah? Vamos a hacer mano dura con estos responsables delincuentes que andan quemando, les vamos a aplicar todo el rigor de la ley. O sea, las mismas palabras, que hacen incluso que los vecinos empiecen a perseguir a cualquiera que vean con un trasto llevando agua y los golpeen. Y que ya los culpables no estén donde nosotros sabemos que están y donde el pueblo intuye que están, sino que están en aquel que va caminando en la noche en forma extraña. Y a ese hay que golpearlo, no hay que golpear al enemigo. Creo que el tema de la pobreza, la marginación, la falta de planificación, la indolencia para ofrecerle a nuestra familia un lugar donde vivir adecuado, justo, digno, son los responsables de los incendios. Y por eso es tan importante para ellos sacarlo de otra forma. Y por eso era tan importante para ellos que los 3 días de luto que determinaron por las muertes de Valparaíso, que son ciento y tanto, ya van 124, 140. Mire, es tal el número como crece que no es tan fácil Y tenerlo 400 en la desaparecidos, mente. 400 desaparecidos, más o Claro, menos. está la indignación que puede crear en la medida que vayan pasando los días, que lo sacan con la muerte de un personaje oscuro, siniestro, violador de los derechos humanos, ladrón, evasor de impuestos, lo sacan. Yo creo que es súper importante estas tres cosas, cómo los medios de comunicación y todo, y el establishment, la elite, la casta política, esta enemiga de los pueblos. Bueno, pero no quiero alargarme más. Creo que hay que hablar de los esfuerzos que hace el pueblo mapuche por su territorio y cómo son golpeados de manera permanente y que a pesar, por ejemplo, de que la Corte de Apelaciones de Concepción determinó de que no existen las pruebas suficientes para aplicar las condenas que le habían aplicado a los 4 comuneros que iniciaron la huelga de hambre, a pesar de eso, cuando se pide la libertad para que por último sigan el juicio en libertad, estos tribunales racistas, estos tribunales antimapuche, determinan que no, que deben seguir presos. Pero ¿cómo si no hay prueba para tenerlos presos? La Corte de Apelación acaba de decir que no hay prueba para condenarlos. Y los tipos quieren seguirlo presos. Y hay el caso de otro mapuche más, que fue condenado a 32 años sin prueba, Luis Tranamil Nahuel. Tranamil. Fue condenado a 32 años sin ninguna prueba de matar al Paco Naín, que gracias a él, gracias a Naín, está la ley Naín Retamal, y ya saben de qué se trata. Sí, sí. Y ayer supuestamente se iba a ver el juicio de anulación, de la probable anulación,
hay un movimiento que logra ser apagado, hay solidaridad que logra ser apagada. Este programa se debe convertir, bueno, se ha convertido Ujú. indudablemente, y por eso agradecemos que nos inviten, por lo menos por nuestro lado, en entregar más elementos, porque no basta con tener la razón, no basta con estar apegado y estar al lado de la verdad. Lo que necesitamos es tener elementos para hacer conciencia y poder discutir y enfrentar al enemigo que miente. Entonces, por eso yo creo que estos programas y así como todos los comentarios que los youtubidentes ponen después de los programas son súper importantes porque permiten que la gente vaya teniendo elementos para la discusión. Risenberg quería decir algo, lo vi gesticulando ahí al borde de la cancha. Solamente quería recordarles que había sido tanto la desfachatez con respecto a Piñera, que fue ya prácticamente canonizado, que se suspendió un evento que iba en ayuda de los Claro. damnificados de los incendios. Anatel. Llegaron a ese punto. Además, el caso de Piñera es muy extraño porque una persona que con los estertores que Piñera tenía no podía estar habilitado para manejar un vehículo como un helicóptero. Se supone que justamente en un giro rápido de Piñera, probablemente por alguno de esos movimientos descontrolados, Automático, sí, sí, sí. hizo que él, cuando trató de dar una vuelta en U para volver de donde venía, se encontró con que se iba yendo directamente al lago. O sea, perdió la dirección, la noción del asunto. Bueno, y ahí es muy interesante esto, como hay que acordarse de estos próceres que crean esta historia, porque son cosas que deben mantenerse en la historia. Esta historia que creó, ¿cómo se llama este? El de Renovación Nacional, el Paco. Desbordes, ¿Desborde? Siempre le dice el señor, el Paco desbordes, Desbordes le dice a Riquelme, sí. claro, que creó esa historia en que Piñera le dijo, láncense ustedes primero, porque de esa forma el helicóptero no les cae encima. O sea, ya llegaron pero a unas cosas, son muy sinvergüenza, o sea, Y el y de hay que radio, acordarse de. el periodista de Radio Bio Bio la transmitió completa, o sea, hizo una versión de todo eso. Sí. ¿Ah? Hizo una versión, láncese ustedes primero, porque si no el helicóptero le va a caer encima, y que eso ya era definitivo, era de buena fuente, y después el primer testigo que sale, yo creo que le estamos dando mucho color a Piñera, pero Mm. el primer testigo que sale dice, no, si caímos y yo fui Salté. el primero que me saqué claro, salí, Salí y Además, después corriendo Piñera no pudo salir. ellos encima salieron Piñera. nadando. Los que De hecho, sobrevivieron salieron nadando del helicóptero. No hubo tiempo para eso. sí, porque el helicóptero cayó del lado de Piñera. Entonces, que un tipo que se va cayendo. Perdonen las risas, señores, pero es que la historia es muy ridícula. Un tipo que se cae así, el helicóptero se va al agua, no tiene forma de decir, eh, láncense Salga. ustedes primero porque no tiene nada. No, No. no supo qué había pasado. Bueno, lo importante de Piñera realmente no es el personaje, sino que es importante que los televidentes se den cuenta el peso de los medios y la desfachatez de los conductores de matinales, noticieros y programas de opinión que tratan de levantar estas historias que no tienen ningún sentido. Yo lo que creo es que la gente ni siquiera les tomó en cuenta la historia porque ya era muy burdo. Hay un sector que evidentemente apoyaba a Piñera, siempre lo apoyó. Ese existe y como decía Juan Carlos, debe ser, han llegado al 30%. Y son tipos que pueden verse movidos por una muerte así trágica, pero el resto realmente le importa lo mismo, Mm. Piñera. Eran solamente esos comentarios, licenciado. Yo quiero hacer una última observación. Nosotros ya tenemos que ir cerrando, así que tenemos que ir haciendo algunos resúmenes. Pasamos al minuto Raúl Asbun rápidamente. Pero quiero hacer una sola observación sobre lo que decía Marco. El día de hoy salió en el mostrador una nota de un grupo de científicos de la Universidad Católica que analizaron la dinámica del incendio basado en antecedentes satelitales y estudios con tecnología muy avanzada que señalaron de que el curso que tuvo el incendio era inevitable a partir del punto donde este se inició, que fue la zona de Peñuelas. Para quienes no conocen Valparaíso, cuando uno va llegando a Viña, al lado derecho, hay como un parque grande, donde yo cuando era chico pensaba que había osos. Nunca ha habido osos ahí. Si hay niños que piensan eso,
les advierto, no hay osos en el Parque Peñuela. En esa zona había una laguna también, donde era una zona precisamente donde había agua, ¿no? Inclusive se pescaba en esa zona. ¿Y qué es lo que señalan? De que es inevitable que esto se vuelva a colocar, a ocurrir, debido a que la ciudad está rodeada por un cordón de plantaciones forestales. El informe, porque esto es un grupo de científicos y no un grupo de políticos, el informe lo que plantea es que necesariamente esas plantaciones deben ser erradicadas. Eso es política de Estado. La erradicación de las plantaciones de pino y de eucalipto es una necesidad, porque esto necesariamente va a ocurrir este verano, mañana, en 10 años más. Y quienes sufren las condiciones, los efectos de este asunto están determinados más radicalmente por la ausencia de formas de constructivas elementales que, por ejemplo, impedirían que este hecho ocurra en el barrio alto del Valparaíso, que es Bosques de Montemar, que tiene un sistema de cortafuego bastante desarrollado que impediría que este incendio avance hacia esas zonas actualmente densamente pobladas, que son las que están detrás de las dunas, ¿no? Para explicar un poco más. Los incendios siempre se van a desplegar hacia las zonas que no tienen estas protecciones, que son las zonas densamente pobladas por trabajadores. Acá en Valparaíso lo podemos ver, el impacto que tuvo en el comercio fue devastador, porque la zona donde tuvo lugar el incendio es la zona donde hay la mayor concentración de trabajadores jóvenes. Entonces esto impactó decididamente sobre el comercio, sobre los restaurantes, sobre la hotelería, sobre todo, absolutamente todo, porque muy probablemente una proporción muy significativa de los trabajadores del Gran Valparaíso viven en esa zona. Esto afectó esencialmente a la clase obrera. Son poblaciones, no solo campamentos, poblaciones que diseñadas por el Estado, que tienen pasajes donde no pasa a veces un carro de bomberos, por ejemplo, que no tienen redes eficientes de grifo, etcétera, que permitieron que esto ocurriera. Entonces acá este incendio no es un hecho de la naturaleza. Nunca vamos a saber por qué se originó esto, si fue un loco, si fue un mafioso. Hay tantas versiones extravagantes sobre esto que no tiene sentido. Pero lo que nosotros sí sabemos es que fue el capitalismo. Eso quería apuntar nomás, Sergio. Y bueno, el minuto Raúl Asbun, vamos a invertir los órdenes. Se lo damos primero a Marco Riquelme, porque él además tiene una rifa, me parece. Una rifa. Ah, sí, no, estamos con una Ah, rifa en la casa, efectivamente estamos con una rifa en la Casa Bolívar, habrá porque notario, supongo yo. Para... habrá notario. Ya. Vivo que esté vivo, Y ¿no? sí, pues, sí. Sí. Han calado Y el no, contrato. estamos siempre en la Casa Bolívar, hacemos autogestión, es la forma que nos mantenemos, no recibimos plata ni queremos, ni de la municipalidad, ni de ninguna institución del Estado. Ya sabemos lo que pasó con fundaciones, ONG y cositas así que reciben plata del Estado, e incluso que están relacionadas con derechos humanos, incluso a veces con estos llamados sitios de memoria está recibiendo financiamiento, tienes que ver el tema de los derechos humanos en relación con quién te está financiando, porque si no te quita el financiamiento. Entonces, bueno, por eso hacemos, se llegó a atorar el Como compañero. Sí, dijo pues, por Heidegger, algo, con ¿eh? plata baila el monito. Medio Sí. resfriado, compañero. Entonces, hacemos siempre autogestión, hacemos eso, otras cosas más. A veces hacemos fiesta en el periodo, cuando se produce el aniversario, un año más del cumplimiento de la fuga de la cárcel pública, hacemos ahí y aprovechamos de juntarnos con los amigos, todo eso, pero también juntamos algunas lucas. Yo me quería decir lo siguiente. Primero, de que me gustaría que quedara en claro que el director dijese que algunas opiniones vertidas aquí no forman parte de la línea editorial, como por ejemplo esta opinión de matarle la ilusión a los niños de que allá en el parque y el lago Peñuela no hay oso. Lo que puede Me venir una pareció mal a avalancha mí. de padres, de madres, tratando de decir, bueno, pero ¿por qué ustedes hacen eso? Si yo los llevaba a mi hijo a ver osos allá al parque y entretenerlo. Entonces que guardemos la Está distancia bien, y que no corresponde a la línea editorial es verdad, es del verdad. Correcto. programa. Una No arrancada de autocrítico, tarro. Una arrancada de fue tarro. una arrancada de tarro, sí. Lo segundo es que el día 21 de febrero se va a realizar la conmemoración de un año más de la muerte de Juan Pablo Jiménez. Esto se han hecho varias actividades, incluso ayer hubo en la Plaza Brasil un parlantazo, no sé cómo le llaman los cabros, que estaban raperos. Juan Pablo Jiménez, una persona que falleció, fue asesinada de un balazo en la cabeza, era un dirigente de la subcontratación,
que estuvo permanentemente denunciando lo que significaba la subcontratación en Chile y por lo tanto siempre la condición de su muerte de un balazo en la cabeza dentro del recinto laboral va a ser una situación compleja y que necesita justicia, necesita la verdad necesaria. Y junto con él, con la conmemoración, también se plantea la necesidad del fin de la subcontratación. La Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas va a realizar una actividad a partir de las 19 horas en la Plaza de Armas, que se traslada en una marcha por el centro de Santiago hacia la Plaza Benjamín Vicuña Maquena, la que está bajo el Cerro Huelén. Entonces, para nosotros es importante que esto se conozca, ¿no? Que hay gente que sigue peleando por las condiciones de vida de aquellos que trabajan subcontratados y por la cual lo más probable perdió la vida Juan Pablo Gil. Yo diría que eso, que debemos hacer un programa más luego para hablar de cosas que planteó el doctor, camarada doctor, respecto ya a la profundización de la cuestión cultural, del etos, de la situación de la institucionalidad, de la democracia, del proyecto revolucionario, que sería bonito conversarlo. Así que muchas Muy bien. gracias por habernos invitado a Mu- esta cuestión. Juan Carlos, Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación nuevamente para estar en este Zoom deportivo tan esperado siempre, y que a están veces en se su posterga casa, por así que nada que agradecer, están en su casa. posterga por mucho tiempo y Sí. a veces quedan algunas cosas sin analizar en la contingencia política nacional. Pero se agradece de todas maneras la presencia de este programa porque permite crear conciencia y, por cierto, rendir un homenaje al trabajador asesinado de manera tan cruel y dentro de su faena, ¿cierto? Que con un balazo desde afuera, ¿no? Y todavía no ha quedado nada claro con respecto a eso, para que veamos cómo también la justicia actúa de manera clasista: cuando hay que investigar, investiga, y cuando no quiere investigar, no investiga, en ese sentido. Y que la lucha que emprendió Juan Pablo es la lucha de todos, ¿no? De todos los que quieren transformar esto. Así que bien me parece la actividad que van a realizar el próximo 21 de febrero. Dicho esto, también quisiera concluir con la idea de que todo este proceso que ha vivido la sociedad chilena a lo largo de estos últimos 50 años tiene que ser necesariamente trabajada, analizada, estudiada, para poder leer bien los procesos políticos que se vienen hacia adelante, ¿no? Porque las respuestas que se requieren no pasan necesariamente por fortalecer o refortalecer o reinstitucionalizar este tipo de democracia que tenemos desde el año 80 y tanto en adelante, ¿no? Sino que se trata de su transformación en una democracia efectiva, social, igualitaria, ecosocial, paritaria, qué sé yo, ¿no? Y sobre todo una sociedad que también tenga una actitud no solo de sentimiento o de emocionalidad coyuntural, sino que también tenga una posición frente al mundo cuando se están produciendo situaciones tan lamentables como el genocidio que continúa en la franja de Gaza, Ujú. allá en Palestina, cuando hoy día vemos que Israel nuevamente ha atacado a un hospital de la franja de Gaza, ahí matando a palestinos, porque andaban buscando a dos personas que seguramente estaban ahí escondidas, etcétera. No podemos ser tan indiferentes a una situación en que ellos sigan por allá y nosotros seguimos por acá sin nada, ¿no? Estas luchas deben ser luchas interconectadas y poder también solidarizar con lo que ocurre en Argentina, lo mismo que está ocurriendo hoy día en Bolivia. Hay muchas situaciones a lo largo y ancho de América Latina que demuestran que estamos llegando a un proceso de agotamiento total y completo de las democracias, comillas, esto de democracia y subrayado, que se instalaron hace ya 40 años en el continente. Las democracias instaladas por la transición han fracasado, eso está claro. Y qué mejor ejemplo que este señor de Milei en Argentina, ¿no? Yo tengo la impresión de que hay muchas cosas por hacer
y que tenemos que seguir preparando y seguimos insistiendo en esta idea de tomar conciencia para seguir luchando. Y por cierto, mandar toda nuestra solidaridad humana, política y social a los compañeros y compañeras de los cerros de Valparaíso, de los cerros de Villa del Mar, de todo esto. Risenberg está Esta- aleteando por ahí. Sí, claro, en el asunto de los incendios de la quinta región, que son terribles y que realmente es un poco, es inmoral jugar con la conciencia de la gente y tratar de inventar historias que no están probadas. Pero hay una cierta cosa común con lo ocurrido en Ecuador, por ejemplo, y que también tiene una cierta conexión con lo que hablábamos hace poco con Julio Cortés, que la idea esta de que se ha cambiado la política esta represiva, creando el enemigo interno, que antes eran estos grupos subversivos, que eran terroristas. No me vengan a decir que hay ropa tendida, que alguien aquí le echaban No, la culpa de nadie está eso, diciendo que hay pero ropa tendida. ahora nadie está diciendo eso. Nadie Pero dice eso. ahora lo están enfocando en el narco, en el delincuente, en el lumpen que quiere destruir la sociedad y en el fondo todas estas actividades que no sabemos. Yo pondría, no es tan importante el origen, sino cómo son usadas. Y son usadas justamente para aumentar los niveles de represión y la participación increíblemente, esto es grave, de las Fuerzas Armadas en la represión de la población, que era algo que se había dejado atrás después de la caída de las dictaduras latinoamericanas, así que de alguna forma hay una comparación de cómo fue utilizado el fenómeno en Ecuador y en Chile. Lo otro, en relación a la calidad de la democracia, cuando estaba hablando, Juan Carlos me hizo recordar que también se han muerto dirigentes sociales en extrañas circunstancias, mueren y se trata de tapar el asunto. Yo recuerdo a Alejandro Castro, que era dirigente de Quinteros, que apareció colgado, suicidado, y lo mismo de Macarena Valdés, que también era una Activista activista mapuche. ambientalista y que también apareció suicidada en extrañas circunstancias. En el caso de Macarena es peor porque el tanatólogo muy, muy famoso chileno, yo no acabo de olvidar su apellido, Requena, pero que, Requena, que Requena estuvo a parece. cargo de la mayoría de los trabajos sobre los detenidos desaparecidos, declaró que en el caso de Macarena, al parecer, se veían indicios de la participación en la muerte de terceros. Eso a uno le da cuenta de que además puede estar viviendo en un sistema que es bastante más tenebroso de lo que se presenta abiertamente. Por último, el asunto del proyecto, que yo creo que es el que usted todavía y todo el mundo, digamos, está pegado. Es cierto, es necesario empezar yo diría que sería bueno que el programa, cuando se vieran los problemas de habitación, por ejemplo, o cualquiera de estos problemas que ocurren en la sociedad, también sería bueno que nosotros, o ustedes que son más especialistas en esto, presentaran cuál sería la política de un gobierno socialista, un gobierno de los trabajadores, un gobierno revolucionario para enfrentar el problema de la delincuencia, para enfrentar el problema de la toma, la falta de seguridad, el derecho a la vivienda y ese tipo de cosas. Gracias, Risenberg. Quiero hacer una última observación como hace el mono relojero. No sé si algunos de ustedes, televidentes, se acuerdan del mono relojero. El mono relojero quiero que era un dibujito argentino, no estoy seguro, pero corría por carril separado con Topollillo. Bueno, el mono relojero recordaba siempre cosas. Y yo quisiera recordar dos cuestiones. Lo primero, que vivimos una época del hundimiento del reformismo en general. El reformismo siempre se basó en agitar demagógicamente transformaciones al orden capitalista de manera de sustentarlo, ¿no? El hundimiento del reformismo, yo creo que tuvo una ceremonia que fue el funeral de Piñera. Fue el funeral de Piñera y también del reformismo de manera definitiva, porque la única política de Estado ahora es la del enemigo interno. Como muy bien apuntaba nuestro director, ayer eran los grupos guerrilleros, hoy día son la delincuencia, el crimen organizado, siempre es el otro, nunca es el capital. Y en ese sentido creo que esta idea que se ha metido en buena parte de la izquierda, inclusive de sectores que se reclaman revolucionarios, de que nosotros tenemos que hacernos cargo del problema de la seguridad, que no tenemos, es de alguna manera decir que la principal tarea política es la represión, ¿no?
como si los problemas sociales no tuviesen nada que ver con la delincuencia. Esto no significa que el problema de la delincuencia no exista. Lo que significa es que no es la raíz de los problemas sociales que nosotros estamos viviendo. Aunque a la mayor parte de los taxistas en el mundo les parezca que el problema es la delincuencia, que está mal pelado el chancho y ese tipo de cosas, la verdad es que el problema, y con esto quiere ser mi segunda idea de mono relojero, es la siguiente. Precisamente para resolver la crisis social que atraviesa esta sociedad es necesario expropiar a la burguesía. Es necesario expropiar los grandes medios de producción. Es necesario que dicha expropiación se haga a manos de la clase trabajadora, se haga a manos y se haga quebrantando la institucionalidad patronal. Y esa cuestión solamente se puede hacer vía acción directa, vía movilización. Construir una organización que hasta la altura de esa tarea es el desafío en el que estamos involucrados todos los que estamos acá, y muchos sectores que están precisamente dando una pelea en esa perspectiva. Yo creo que eso es una idea central o base sobre la cual nosotros tenemos que manejar. Las otras cosas que se han apuntado y los reclamos democráticos, etcétera, se resolverán, pero ninguno de esos reclamos democráticos se va a poder resolver, ni la cuestión de la mujer, ni los animales, ni las mascotas, ni los problemas de paridad, ninguno de esos problemas se va a resolver si antes no se toma el poder. No nos olvidemos que la primera vez que la mujer votó o tuvo derecho a portar armas en el ejército fue con la Revolución Rusa. Vale decir, las cuestiones democráticas no están ligadas o desligadas de la cuestión de la revolución. Si queremos realmente vivir en un país democrático, tenemos que expulsar a la burguesía del poder. Y mientras contemos con estos espacios, mientras el régimen nos permita a nosotros decir estas cosas y no ir a la cárcel después de decirlo, tenemos que utilizar estos espacios para difundir estas ideas. Es necesario convencer, es necesario explicar pacientemente. Y en ese sentido me parece que yo, digamos, subrayo también las cuestiones que se han dicho acá y sobre particularmente los dos invitados, en el sentido de que tenemos acá una tarea, una discusión muy grande que comenzar a dar. Bueno, encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg-Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que le hagan clic a la campanita para que sepan cada vez que subimos nuevo contenido, a ponerle me gusta, a reventar el botón de like, ¿no? A comentarlo lo posible elogiosamente, y si no es elogiosamente, que sea con altura de miras, en el entendido que ninguna de las cosas que se ha dicho en este programa son verdades reveladas, sino que al contrario son un simple insumo al debate político de la izquierda y los trabajadores, de los cuales este programa Matenray aspira a ser una barricada. Muchas gracias, Marco Riquelme, muchas gracias, Juan Carlos Gómez, inmarcesible, Sergio Risenberg. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta la vista, como dice también. El miércoles 21, Concepción, Plaza Perú, 18 horas. Ahí estaremos.